Eh, bueno, muy buenos días para todos y todas las personas. Agradecemos a los estudiantes de la Universidad de Antioquia que se conectan, también a los estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional, al profesor Carlos Noguera y a las demás personas. La sesión de hoy se titula Pedagogía Crítica, última corriente pedagógica moderna y es a cargo del profesor Carlos Ernesto Noguera. Él es profesor titular de la Universidad Pedagógica Nacional, ubicada en Bogotá, Colombia, doctor en Educación de la Universidad Federal de Río Grande Sur, Brasil, magíster en Historia de la Universidad Nacional de Colombia y licenciado en Psicología y Pedagogía de la Universidad Pedagógica Nacional, Bogotá, Colombia. Es docente del programa en Pedagogía y del doctorado interinstitucional en Educación de la Universidad Pedagógica Nacional, miembro fundador del Grupo de Investigación Historia de la Práctica Pedagógica en Colombia. Sus investigaciones se han centrado en el estudio del surgimiento del maestro y la escuela pública en Colombia, el análisis arqueogenealógico de la pedagogía en la modernidad. Más recientemente, desde una aproximación filosófica, ha explorado la educación como cuestión antropotécnica o como asunto de gobierno. Muchas gracias, profesor. Le doy la palabra entonces. Bueno, muy buenos días. Eh, Discúlpenme un minutico. Me conecte este equipo ya. Listo. Bueno, pues en primer lugar agradezco la invitación y felicito a los colegas de la Universidad de Antioquia por esta iniciativa interesante que nos permite intercambiar perspectivas, intercambiar ideas sobre temas que desde luego interesan a nuestros programas. Insisto, pues felicitaciones por esa idea y espero que podamos continuar en este tipo de parcerías, como dicen los brasileros. Me gusta esa palabra. Bueno, pues hoy quisiera trabajar un tema que hemos venido con unos colegas aquí también de la Universidad Pedagógica estudiando hace ya algunos años y que tiene que ver con lo que podríamos llamar como una especie de arqueogenealogía de las pedagogías críticas, o para ser más específico, de la pedagogía crítica norteamericana y de las pedagogías, y de la pedagogía de la liberación latinoamericana, en particular el trabajo de Freire. Ha sido, digamos, una serie de estudios que hemos venido realizando a propósito de distintas convocatorias que el Centro de Investigaciones de la Universidad Pedagógica ha realizado y en particular pues nos interesaba revisar digamos cuál es la procedencia y cuáles son las relaciones que esta llamada pedagogía y para algunos pedagogías críticas tienen con la pedagogía moderna en general, ¿cierto? Hay un trabajo del 2011 de Marco Raúl Mejía, donde él hace un análisis de la educación popular y las pedagogías críticas latinoamericanas, y de acuerdo con ese texto y con la investigación que lo sustenta, dice Marco Raúl que la pedagogía crítica sería como un nuevo paradigma, sería digamos como un cuarto paradigma que se uniría pues a los paradigmas ya tradicionales de germano, francófono y angloamericano. Un poco siguiendo esa idea y esas pistas que da Marco Raúl en ese texto, empezamos a trabajar hace ya, como digo, varios años, tratando de revisar un poco eso que nosotros llamamos la arqueogenealogía de la pedagogía crítica. Y definitivamente no encontramos aquello que Marco Raúl considera son los troncos, como él los llama, los troncos de la pedagogía crítica y de la educación popular, que se remontan en particular a Simón Rodríguez, que tienen, digamos así, toda una serie de relaciones con el pensamiento latinoamericano o de pensadores latinoamericanos, en particular marxistas de comienzos de siglo XX, y que, según Marco Raúl, darían origen a
a la pedagogía crítica latinoamericana, las propuestas de Freire en particular y a la educación popular. Entonces, nos encontramos más bien con otras cosas. Nos encontramos con una estrecha relación de una parte de la pedagogía crítica norteamericana, evidentemente con las tendencias curriculares, es decir, con la tradición eh, anglo, en donde el tema del currículo, en particular desde los desarrollos del currículo oculto, se vuelven importantes y obviamente pues una relación muy fuerte con la teoría crítica, con la escuela de Frankfurt. Y por el lado de Freire encontramos una relación también muy estrecha con la filosofía europea, en particular con la fenomenología, con el existencialismo y sobre todo en el caso de la pedagogía del oprimido con la antropología, con una especie de antropología filosófica, dado que los conceptos incluso que utiliza Freire en su pedagogía del oprimido pues son conceptos que tienen que ver directamente con esa cuestión que plantea la antropología filosófica, que tiene que ver con la humanización, con esa idea de una condición particular del ser humano, y por ningún lado pues vemos como esa relación que establece el colega Marco Raúl. Bueno, pues un poco entonces quería hablarles hoy de esto. He pensado pues hacer una lectura de un texto que recoge algunas de estas reflexiones para tratar de mostrar esa relación y sobre todo para tratar de pensar una cuestión, porque una cuestión clave para nosotros en nuestro grupo de investigación, y es centrarnos sobre todo en el horizonte conceptual de la pedagogía, centrarnos en el análisis de los conceptos y de los, digamos así, de los temas pedagógicos de la pedagogía y en particular en este caso pues de la pedagogía crítica y de la pedagogía de la liberación latinoamericana, digamos en particular los textos de Freire. Y digo esto porque desde luego cuando se habla en general de pedagogías críticas y sobre todo en nuestro medio hay una tendencia muy fuerte a pensar las cuestiones más en términos políticos que en términos pedagógicos. Y eso me parece que es una desventaja para las propuestas pedagógicas, desde luego. Evidentemente, hay una relación entre estas cuestiones pedagógicas y políticas, pero insisto, nuestro interés es centrarnos en las cuestiones pedagógicas que, desde luego, en este caso específico, tienen unas muy fuertes relaciones políticas o con el ámbito, digamos, de la política. Mm, de alguna manera, pensando en esto y en algunos trabajos que hemos venido también publicando, hablamos de una politización de la educación como un asunto, digamos, clave que se desarrolla a partir de ciertos discursos de las llamadas en plural pedagogías críticas, en particular latinoamericanas, y por eso lo que hemos venido haciendo es intentar ver qué implicaciones y cómo se ha dado y qué implicaciones ha tenido ese asunto que denominamos como politización de la educación. Y por el contrario, un intento más bien de pensarlo al revés, es decir, un intento más bien de hacer una especie de pedagogización de la política, que a nuestro modo de ver es lo que hacen la pedagogía crítica norteamericana y la pedagogía de Freire. Una politización, una pedagogización de la política, muy por el contrario. Bueno, entonces, sin más preámbulo, quisiera leerles este texto para después hacer una conversación con ustedes sobre algunos de los puntos que están aquí tratados. Eh, bueno, digo yo que la intención de este trabajo es un trabajo que retomo de una conferencia previa en la que hemos venido eh, tratando de afinar un poco más esta perspectiva, que desde luego no está aún acabada, no está en proceso. Les decía que la intención de este trabajo es llamar la atención sobre el énfasis político que ha acompañado a la lectura e interpretación de la obra, por ejemplo, de Paulo Freire, pero no solo de Freire, sino también, desde luego, el caso de los pedagogos críticos norteamericanos, evidente en el privilegio de conceptos como oprimido, opresores, liberación, concientización, en detrimento de conceptos pedagógicos y antropológicos como humanización,
ser más método y alfabetización. Mediante ese predominio, perdón, mediante ese procedimiento pretendía articular ideas de Freire con la pedagogía moderna, o mejor aún, con las tradiciones pedagógicas modernas, señalando que el brasilero sería, como lo calificó Mariano Narodowski, el último de los grandes pedagogos modernos. Y aquí pues también habría que decir que en esta perspectiva y en este análisis en donde colocamos de presente el tema de las tradiciones pedagógicas modernas, o en términos más generales de la pedagogía moderna, podríamos decir que tanto Freire como Giroux y McLaren, para el caso sí, americano, serían los últimos pedagogos modernos. Es decir, claramente localizamos esas propuestas en el horizonte conceptual de la pedagogía moderna, tienen relaciones estrechas con esas perspectivas pedagógicas modernas y desde luego se van a diferenciar radicalmente de las nuevas propuestas, de lo que podríamos llamar también las pedagogías contemporáneas o las pedagogías críticas contemporáneas que algunos califican o autocalifican como decoloniales, poscoloniales, posmodernas, en fin. En ese sentido, entonces, estaremos hablando de Freire, de Giroux y McLaren como los últimos pedagogos modernos. Con la tentativa de articular las elaboraciones de Freire al horizonte conceptual de la pedagogía, y no pretendía, pues, desde luego, arrebatarles ese autor a las pedagogías críticas ni a la educación popular, sino tan solo mostrar su claro anclaje con las preocupaciones instauradas por Comenio y desarrolladas por distintos pensadores europeos a lo largo de los siglos XVII y XX. Esta tentativa, lejos de debilitar la potencia crítica de los planteamientos, procuraba, por el contrario, destacarlos como novedades y contribuciones radicales dentro de las tradiciones pedagógicas modernas, pero propuestas, desde luego, desde el continente americano. Antes de referirme al asunto anunciado en esta charla, quisiera presentar el contexto más amplio del trabajo en el que se enmarca el análisis, en particular de la pedagogía del oprimido, pero insisto también de la pedagogía crítica norteamericana, con el propósito de ofrecerles algunos elementos para el análisis del tema que se ha planteado. Bueno, mm, aquí el trabajo de Freire, en particular la pedagogía del oprimido, se inscribe en un estudio de más largo aliento, cuyo propósito es analizar el proceso de politización que sufrió la educación y, por tanto, la pedagogía desde mediados del siglo XX por efecto de su consideración como una acción de opresión o dominación. Tal vez la primera mención de esta idea se deba a un autor marxista, el argentino Aníbal Ponce, quien publicó en 1937 en su libro Educación y lucha de clases, texto que se convertiría en uno de los clásicos de la historia de la educación en América Latina, ampliamente leído y referenciado durante la década de 1970, y en el cual Ponce inaugura la idea de que la educación es uno de los más sutiles instrumentos de la opresión, según decía él. Sin embargo, solo fue hacia mediados del siglo XX cuando la politización de la educación se intensificó y desarrolló a partir de varios acontecimientos. En primer lugar, la aceleración del proceso de educacionalización del mundo, utilizar esa expresión del colega Troller, debido particularmente al desarrollo de los aparatos burocráticos de administración de la educación pública y a la propia expansión de la escuela, que hizo visible la importancia de la educación en el modelamiento de comportamientos y en la consolidación de formas particulares de valoración de amplios sectores de la población. Esa última cuestión abrió nuevas posibilidades de interpretación de la estructura y las relaciones sociales. La sociología de la década de 1970 no fue ajena a estos hechos. Para efectos de la tesis que propongo, destacaré aquí dos corrientes discursivas. Por una parte, la sociología de la reproducción cultural de Pierre Bourdieu y la denominada New Sociology of Education, a la que pertenecieron sociólogos como Basil Bernstein, Michael Young y Michael Apple. La primera corriente se interesó en la educación en la medida en que le permitía explicar la reproducción cultural, en el caso de Bourdieu, en el marco de una sociedad de clases. Por el contrario, la segunda mostró un interés específico por la educación, en particular por su función ideológica y su papel tanto en la reproducción de la dominación, la transmisión cultural, como en las posibilidades de resistencia y transformación social.
Otro de los acontecimientos relacionados con la politización de la educación fue la revuelta estudiantil de mayo del 68 en Francia y que después se extendió a otros países del mundo, enmarcada dentro de lo que el historiador inglés Eric Hobsbawm denominó la revolución cultural del siglo XX. El movimiento estudiantil francés podría calificarse como una revuelta contra la institución universitaria, su estructura y su funcionamiento, ¿no? Su elitismo, rigidez, jerarquización, ausencia de democracia interna, etcétera. En uno de los famosos carteles elaborados por los estudiantes se declaraba: fin de la universidad. Esa no era una consigna, ¿no?, para acabar con la universidad en general, sino con un tipo de universidad, el que justamente representaba la Sorbona, considerada una institución elitista y altamente jerarquizada. Las exigencias por una mayor participación de los estudiantes en el gobierno universitario, mayor autonomía de los centros, rechazo de las exigencias de ingreso y de la rigidez pedagógica de los programas y las clases, modificaron, también por la modificación de la contratación de profesores y de la carrera docente, llevaron al gobierno francés a impulsar una reforma cuyo principal resultado fue la creación de dos centros universitarios experimentales, ¿no? Dauphine, el de Ciencias Administrativas, y Vincennes, de Letras y Ciencias Humanas. Para el caso de Vincennes, se suprimió la exigencia del título de bachillerato para el ingreso y se abrió la oportunidad para que los trabajadores pudiesen cursar los programas de la universidad en cursos nocturnos y los sábados. Vincennes, o París 8, fue una experiencia significativa en la medida en que allí se pusieron en juego las ideas revolucionarias de los militantes de izquierda, tanto profesores como estudiantes, como las apuestas reformistas de los dirigentes franceses, como el ministro de Educación de la época, Edgar Faure, que después fue encargado de la primera reunión, Comisión Internacional de la UNESCO, que preparó un famoso informe que se llama Aprender a Ser, en 1972. No obstante, las críticas contra la organización y funcionamiento de las instituciones educativas no se formularon exclusivamente desde perspectivas de izquierda, como lo demuestra el caso de la UNESCO. En su primer informe mundial sobre el desarrollo de la educación, los comisionados, como decía, dirigidos por Edgar Faure, señalaban en el capítulo 3 de su informe dedicado al análisis de la educación como producto y factor de la sociedad lo siguiente. Decían en 1972 ellos: más allá de las formas y los métodos, y sin debatir aquí el papel funcional que incumbe al enseñante en todo proceso educativo, es la relación maestro-alumno sobre la que descansa el edificio de la instrucción tradicional, la que puede y debe, en esta perspectiva, ser reconsiderada desde su base, en la medida en que reviste el carácter de una relación de dominante a dominado, reforzada de un lado por las ventajas conjugadas de la edad, el saber y la autoridad indiscutida, y del otro por la situación de inferioridad y sumisión. Sin lugar a dudas, los acontecimientos de mayo del 68 francés incidieron en estas apreciaciones. Sin embargo, ellos no constituyeron un hecho aislado, sino que formaron parte de una profunda transformación social y cultural, dentro de la cual podemos señalar la producción y circulación de discursos contra la escuela y la escolarización, entre los que se destacan los de Ivan Illich. Para el pensador austriaco, la nueva educación implicaba acabar con el privilegio de la escuela y de los maestros, es decir, con el privilegio de una institución y de unos sujetos autorizados para la enseñanza. A lo largo de su más famoso libro, Illich insistía en que los aprendizajes fundamentales de los seres humanos acontecían en las actividades que ellos realizaban con otros en distintos escenarios y momentos, y no en la escuela. A través de esta institución se había monopolizado la enseñanza y el aprendizaje que deberían realizarse de manera libre y espontánea en la sociedad. Todos tenían algo que enseñar y a su vez todos tenían algo que aprender, de tal forma que al desescolarizar la sociedad iría apareciendo un entramado de demanda de aprendizaje y oferta de enseñanza fundamentada en las necesidades de las personas, lo que garantizaría su eficacia y calidad. De alguna manera, esa sociedad desescolarizada coincide con la utopía de Faure y sus colegas cuando anunciaban en su informe a la UNESCO que, comillas, la educación permanente, ¿cierto?, reemplazaría los costosos, ineficaces y antidemocráticos sistemas educativos, y que la ciudad educativa, ahí es donde aparece por primera vez esa expresión que después se traducirá básicamente en lengua inglesa como Learning Society,
como la sociedad del aprendizaje, ¿cierto? Entonces, esa ciudad educativa era el nombre de la sociedad del futuro. Y si bien Illich no abogaba por la desaparición de la escuela, sino por su desestablecimiento o desinstitucionalización, muchos de sus seguidores y lectores de izquierda, particularmente neomarxistas, utilizaron los argumentos del austriaco para sus propósitos políticos en contra de la enseñanza, de la figura del maestro y de la autoridad, y en general contra la idea moderna de educación, considerándola una acción de dominación. Otro acontecimiento relacionado con la politización de la educación fue la aparición de la pedagogía crítica norteamericana y de la pedagogía del oprimido latinoamericano. En el primer caso, gracias a las elaboraciones de la Escuela de Frankfurt, en particular a la importancia que dentro de la teoría crítica tuvo el concepto de dominación, la corriente pedagógica norteamericana generada por Giroux y McLaren concibió la pedagogía como una praxis para la emancipación de los marginados, explotados y oprimidos. En su dialéctica de la Ilustración, Adorno y Horkheimer habían reconocido que el problema de la razón ilustrada estaba en su tentativa de dominar la naturaleza que desembocó en el dominio de los propios hombres. Bajo la iniciativa de racionalizar el mundo, de desmitificarlo y desencantarlo para así liberar al ser humano de su temor a las fuerzas naturales desconocidas, el capitalismo finalmente consiguió no solo dominar la naturaleza y explotarla, sino que estableció a su vez una sólida dominación y explotación de los hombres sobre sí mismos, de unos pocos, digamos, sobre la mayoría. La razón ilustrada, inicialmente potencia emancipadora, terminó convirtiéndose en razón instrumental y produjo un intensivo y extensivo desarrollo tecnológico, desatando un masivo proceso de dominación y explotación de la humanidad. Y en ese proceso entró en juego la educación como elemento central de la cultura capitalista, es decir, desde esta perspectiva, ¿no?, de la Escuela de Frankfurt. Según los postulados de la teoría crítica, la cultura y la educación en tanto componente de la esfera cultural, aunque dependiente de las condiciones, estructuras, relaciones económicas, poseía un grado de autonomía tal que ahora constituía el lugar central de la producción y transformación de la experiencia histórica, lo que significaba que el ámbito cultural había llegado a ser un nuevo sitio de control para ejercer la dominación social y política. Como lo señala Giroux, este hecho implicaba a su vez tener en cuenta la dimensión subjetiva hasta entonces ignorada por el marxismo ortodoxo, lo que en últimas eh, significaba que la comprensión de la dominación solo era posible desde una teoría de la conciencia fundamentada en una psicología profunda. Adorno, Horkheimer y Marcuse encontraron en la teoría freudiana, particularmente en la idea de la lucha constante que se da entre el deseo individual de placer y la represión social, una, comillas, guía para la comprensión de la naturaleza de la sociedad y la dinámica de la dominación psíquica y la liberación. De esta manera, la esfera cultural se abrió a la acción política, pues la dominación psíquica pudo entenderse no como una cuestión relacionada con el desarrollo biológico, sino que adquirió un carácter histórico y, por tanto, contingente. Finalmente, a partir de la acción cultural emprendida con trabajadores y campesinos brasileños, bueno, antes de pasar a Freire, fíjense lo interesante que es cómo esas elaboraciones de la Escuela de Frankfurt justamente permitieron darle un lugar muy particular a la educación, es decir, ya más allá de la idea de la sociología de la reproducción, ¿sí?, más allá de esas ideas también marxistas, como la idea radical de Althusser, ¿cierto?, de que la escuela es un aparato ideológico del Estado y implica básicamente un sistema de reproducción, pues estas teorías al colocar el acento en la cultura y en destacar la importancia que también tiene la cultura en ese trabajo de la dominación, pues permitieron, insisto, a la educación otorgarle un lugar de posibilidad también. Y eso justamente es lo que hacen en particular Giroux y McLaren, ¿cierto? Y en ese sentido es que también podemos decir que se utiliza la pedagogía y la reflexión sobre la educación para pensar en las posibilidades de transformación
social, ¿no? Y eso es lo que podríamos llamar finalmente una especie de pedagogización de la política. Bueno, finalmente decía, a partir de la acción cultural emprendida con trabajadores y campesinos brasileños y después con chilenos y de otras partes, Freire concibió la educación como una acción liberadora que llevaría a oprimidos y a opresores hacia una humanidad renovada, justa y solidaria. La pedagogía del oprimido no era pues una pedagogía contra los opresores y a favor de los oprimidos. Se trataba de una acción liberadora de unos y otros, recordemos, ¿no? De una acción contra la opresión, cuyo resultado había ocasionado la deshumanización de oprimidos y opresores. En ese sentido, la educación implicaba un proceso de humanización sobre la base del conocimiento que llevaría de la conciencia ingenua hacia la conciencia crítica. La nueva educación, la educación verdadera, es decir, liberadora, se oponía a la, entre comillas, educación bancaria, mediante la cual los opresores conseguían dominar y explotar a los pobres y desarrapados del mundo. Bueno, en este apartado voy a tratar un poco más de cerca y en esa perspectiva arqueogenealógica el tema de la educación y el poder, ¿cierto? Porque desde luego, como mencionaba desde el comienzo, eh, se ha considerado la educación como una acción de poder, que desde luego se trata de una acción de poder, pero el problema es que al considerar la pedagogía como una acción de poder, ese poder se ha identificado con la dominación, y ahí es donde me parece que está el problema, ¿no? Entonces, en nuestra perspectiva arqueogenealógica, desde luego, tratamos de seguir la pista de esta cuestión de cómo la educación implica, desde luego, una educación poderosa, una acción poderosa, perdón, pero ¿qué tipo de acción poderosa? ¿Qué tipo de poder está involucrado ahí? Es lo que a continuación voy a plantear. Bueno, ahora bien, pregunto, ¿cuál es el problema con la politización de la educación? El problema es que con ella se establecieron las condiciones para la desaparición de la propia educación. En esta última parte de esta charla voy a intentar explicar este asunto. En primer lugar, debo reconocer que la expresión politización de la educación no es la mejor denominación, pues de entrada esa calificación genera cierto recelo, aprehensión, incluso confusión. Hay que reconocerlo, ¿no? Algunos de ustedes se preguntarán si al caso la educación no tiene una importante dimensión política o si es posible pensar la educación por fuera de sus implicaciones políticas. Incluso la cuestión puede llegar a causar cierta incomodidad, en tanto tal calificativo estaría insinuando que la educación es apolítica, ¿no? Eh, por tanto, neutral, y entonces hablar en contra de la politización solo sería posible desde una actitud ingenua o peor aún desde una postura de derecha. Creo que de la primera estoy eximido, de la posición ingenua, ¿no? En la segunda tal vez no pueda redimirme. Sin embargo, intentaré mostrarles que se trata en todo caso de una mirada crítica, en particular de una crítica a las posturas críticas, aquellas que consideran que la educación es en lo fundamental una cuestión de dominación. En segundo lugar, es preciso tener en cuenta que en el centro de la idea de politización de la educación está el reconocimiento de la educación como una acción de poder o una acción poderosa. Eso está claro. Creo que todos estaremos de acuerdo con el anterior enunciado. Sin embargo, los problemas aparecen eh, cuando nos preguntamos por el propio concepto de poder. De manera general, el poder y la educación como forma de poder se considera como una acción que se ejerce jerárquicamente, desde arriba, ya sea por una clase o un grupo social, o por un tipo de sujeto específico e investido de poder, maestro, alumno, padre, madre. En este sentido, la educación se convierte en una acción fundamentalmente política cuyo propósito es la transmisión de una determinada ideología y, por tanto, al servicio de los intereses del grupo o la clase dirigente de una sociedad. O en otro sentido, la educación es un acto de poder en cuanto implica una acción liberadora contra la opresión o la dominación. Esta concepción del poder, y en particular de la educación como forma de poder, ha desembocado en rechazo, resistencia e incluso abandono de la propia educación. Ese es un poco el mapa contemporáneo, digamos así. Bueno, si estamos de acuerdo en que la educación es una acción de poder, o sea, una acción poderosa,
debemos analizar qué tipo de acción de poder es la educación, o dicho en otras palabras, qué tipo de poder es la educación. Para ello, es necesario realizar un trabajo genealógico y arqueológico que nos permite encontrar la procedencia y la emergencia de ese poder o de esa forma de poder. Ese ha sido justamente el trabajo que he venido realizando desde hace unos años. No es posible detallar el proceso en este momento, en esta charla, ¿cierto? Por lo que me limitaré a realizar tan solo un esbozo, digamos, de este asunto. Para empezar, la hipótesis es la siguiente. La educación es la principal forma de gobierno de la población y de los individuos. Esa sería como la hipótesis, ¿no? Ahora bien, ese concepto de gobierno hay que aclararlo y hay que precisarlo. Entonces, insisto nuevamente, la hipótesis sería la educación es la principal forma de gobierno de la población y de los individuos. Eso significa decir que el gobierno, en cuanto a forma de poder producido o consolidado, emerge y se consolida durante los siglos XVI y XVII en Europa, encontró en la educación la manera más eficiente y eficaz para su expansión masiva o mundialización. Hablar del gobierno como forma de poder nos remite a los estudios que Michel Foucault expuso en su curso de 1978, que llamó Seguridad, Territorio y Población. El arte de gobernar, que se consolidó en Europa en el siglo XVII, no era algo completamente nuevo. Sin embargo, para Foucault, su consolidación y expansión estuvo asociada a lo que él llamaba la aparición de los políticos, no tanto de la política como campo inicialmente, sino de los políticos. Con el discurso sobre la razón de Estado, se consolidó un campo de saber que llamamos la política o ciencia del gobierno, y ese arte o ciencia de gobernar proviene de una forma antigua de poder que es el poder pastoral, el poder que el cristianismo desarrolló a lo largo de la Edad Media, pero que consiguió su expansión a partir del Renacimiento y a lo largo de la llamada modernidad. Ese estudio arqueogenealógico apoyado en las elaboraciones de Foucault, ha sido complementado con la filosofía de la liberación de Enrique Dussel y su propuesta de replantear completamente la historia filosófica de la modernidad. O sea, esto es interesante porque, desde luego, pues hay un soporte fuerte en las herramientas arqueogenealógicas de Foucault, pero este trabajo también se ha apoyado mucho en estas ideas de la filosofía de la liberación de Dussel, y ya les voy a comentar específicamente en qué punto, y eso quiero resaltarlo porque desde luego es un pensamiento también muy potente que nos ayuda a entender y a hacernos este mapa de la procedencia y de la emergencia y de la procedencia de la educación como poder o de la educación como una acción poderosa. Mm, Para el caso del pensador argentino, recientemente fallecido, es necesario revisar la mirada eurocéntrica y provinciana sobre la modernidad y sobre la filosofía moderna para encontrar allí el lugar que ocupó el sur de Europa y por tanto Latinoamérica, dice Dussel. En sus meditaciones anticartesianas, Dussel cuestiona la afirmación eurocéntrica de que Descartes fue el primer filósofo moderno y muestra que antes del francés los españoles habían construido las bases del nuevo pensamiento que con Descartes se expandiría por Occidente y sus áreas de influencia en los siglos posteriores. Esta perspectiva busca denunciar el mito de la modernidad, dice Dussel, ¿no? Que consiste en señalar que el núcleo mismo de la razón moderna, que en el núcleo mismo está la irracionalidad de la conquista violenta y el exterminio del otro. Para el filósofo argentino, la modernidad solo nace cuando Europa pudo confrontarse desde 1940, desde 1492 con el otro. Pero al contrario, pero al controlarlo, vencerlo y violentarlo, finalmente no lo descubrió, sino que lo encubrió. Ese encubrimiento forma parte de la marca de la modernidad, es decir, de su mito que habría que superar. Siguiendo esa línea de trabajo, he revisado los planteamientos de Foucault sobre la emergencia del gobierno como forma de poder para comprender el acontecimiento que significó la aparición de la educación como cuestión central para el gobierno de todos y de cada uno, es decir, para comprender la propia modernidad. Cuando Foucault estudió el surgimiento del gobierno como nueva forma de poder en el siglo XVI,
Sus fuentes fueron italianas, francesas, inglesas y alemanas. Y aunque citó el caso español, no consiguió observar la importancia del proceso de conquista, en particular aquella forma que el jesuita peruano Antonio Ruiz de Montoya denominó la conquista espiritual, en un texto de 1639. Eso es interesante, ¿no? Porque en eso pues se hace evidente al decir de usted el eurocentrismo de Foucault, ¿no? Donde considera la filosofía moderna como la filosofía francesa o alemana, y obviamente descarta estas elaboraciones previas que se habían hecho en Portugal y en España. De la mano de los análisis de Dussel, la tesis de Foucault sobre el proceso de gubernamentalización o sobre la aparición del gobierno como una nueva forma de poder hacia el siglo XVII se enriquece con los trabajos prácticos y teóricos que los misioneros llevaron a cabo en el Nuevo Mundo. Empezando por Bartolomé de las Casas y siguiendo con las reducciones que los jesuitas establecieron desde el sur de Chile hasta el sur de los Estados Unidos, podemos afirmar que la obra de evangelización constituyó el primer y más importante experimento o laboratorio de gobierno de la modernidad. Desde luego se trató de un experimento fallido o de la utopía modernizante, como la califica Enrique Dussel. En todo caso, de unas experiencias marginales que sin embargo dieron sentido y permitieron consolidar, una nueva práctica, la educación en su sentido moderno. En esta línea de pensamiento, afirmo entonces que la educación es una forma de poder, pero una forma particular de poder, el gobierno, cuya procedencia se encuentra en el pastorado cristiano medieval. O sea, no es lo mismo que el pastorado, pero desde luego tiene sus raíces en ese pastorado cristiano medieval. Con estas apreciaciones, los textos de Bartolomé de las Casas entrarían a formar parte central del archivo pedagógico moderno, al lado de los clásicos de Vives, Erasmo, Montaigne y Comenio, pero también, y gracias nuevamente a los análisis de Dussel, entrarían otros autores españoles, como el filósofo Francisco Suárez, en cuya obra Disputas Metafísicas, publicada en México, estudió justamente René Descartes y otros autores, ¿no? Que habría que rescatar del llamado siglo de oro español, como Baltasar Gracián, pues en sus escritos se registran los elementos que servirían de base a la educación y a la pedagogía en su sentido moderno. Bueno, aquí lo que se nos plantea desde luego es hacer una relectura incluso de lo que hemos venido haciendo o de lo que el grupo, en particular nuestro grupo de investigación, hizo hace más o menos 40 años, en donde se trataba de rastrear ese horizonte conceptual y para lo cual se leyó a clásicos como Vives, Erasmo, Montaigne y desde luego Comenio. En estas claves que nos da Dussel, desde luego habría que ampliar esa lectura y es lo que he intentado hacer en los últimos años, tratar de ampliar esa lectura, por ejemplo, a Bartolomé de las Casas, acercarnos mucho más al conocimiento y reconocimiento de lo que significaron las misiones jesuitas como esa primera laboratorio, digamos, de expansión de esa nueva forma de poder que sería el gobierno y en la cual estaría involucrada eh, eso que más tarde podríamos llamar la educación, o sea, o la educación en su sentido moderno. Entonces se nos abren ya también el archivo, digamos, habría que ampliar el archivo a mirar otro tipo de fuentes con más detalle para tratar de ver allí lo que en su época Olga Lucía Zuluaga llamaba como eh, mm, el lugar de la emergencia o las positividades primeras relacionadas con la enseñanza, por ejemplo. ¿Sí? Ese es un asunto importante entonces. Bueno, como una muestra de las anteriores afirmaciones, merece particular atención la apología, un texto en el que Bartolomé de las Casas contraargumenta la tesis de Ginés de Sepúlveda sobre la justificación de la guerra contra los indios para su evangelización. Allí las casas, de forma decisiva y tal vez como en ningún otro registro documental, contrapone al poder soberano el gobierno como la forma más adecuada y conveniente para atraer los indígenas a la razón y a la fe. Por esa vía, el religioso español deja establecida además una de las cuestiones claves de la educación en su sentido moderno, es decir,
el problema de la barbarie y su tratamiento. Según Ginés de Sepúlveda, los nativos americanos eran bárbaros, motivo por el cual, apoyándose en Aristóteles, consideraba válido declararles la guerra para someterlos y cristianizarlos, es decir, para civilizarlos. En este sentido, defendía la bula papal de Alejandro VI, que otorgaba la corona española a los territorios descubiertos y con ello autorizaba el sometimiento de sus habitantes a la autoridad real. En cuanto religioso y hombre de su tiempo, las casas no estaban en condiciones de desautorizar a la bula papal. Sin embargo, realiza una interpretación del sentido del sometimiento, es decir, contradice a Sepúlveda y al propio Papa, ¿cierto? Pues desde luego de una manera muy sutil, porque no podría enfrentarse a menos que fuera excomulgado, qué sé yo, a la bula papal, pero entonces lo interesante de las casas es que hace una relectura de ese mismo término de sometimiento que está establecido en la bula papal, ¿cierto? Hace una interpretación, ese es el sentido del sometimiento que está en el núcleo del poder soberano, de esa forma de poder, y se distancia también las casas de Aristóteles, referente clásico medieval en particular, en lo que se refiere al tema de los bárbaros o al análisis de los bárbaros, para enunciar la nueva idea del gobierno o conducción de la conducta. Aquí pues hay que recordar eh, la importancia que tiene el trabajo de las casas, ¿no? Como que se opone radicalmente a la violencia y a la barbarie, como él mismo la califica, de los conquistadores españoles, e intenta hacer un trabajo completamente distinto en relación con la evangelización. Tema también que desde luego tendríamos que empezar a revisar, digo, en el grupo de investigación, porque ese fue uno de los elementos que inicialmente eh, se consideraron, ¿cierto?, como previos al establecimiento de un saber pedagógico en el caso de aquí, por ejemplo, del Nuevo Reino de Granada. Alberto Martínez estudió muy bien esto de la evangelización. También está en la Restrepo, ¿cierto? Bueno, tenemos que mirar un poco y hacer una relectura de ese proceso de evangelización para encontrar allí la procedencia de alguna manera del concepto moderno de educación. Bueno, ya un poco más adelante tal vez daré algunas pistas más sobre esto. Bueno, decía entonces que con el trabajo de las casas eh, no solamente está esa reinterpretación que se hace de la idea de sometimiento, ¿cierto? Que considera que no puede entenderse el sometimiento como una acción violenta, es decir, no es admisible someter a los indígenas mediante la guerra, pues esa guerra desvirtúa la idea de difusión de la fe y de la conversión. Por tanto, dice él, es impía y anticristiana. El sometimiento del que habla la bula papal debería entonces, según las casas, entenderse solo como aceptación voluntaria que nace de la predicación, de la enseñanza, de la persuasión y no de la imposición. Unas décadas antes de la apología, entre 1536 y 37, las casas escribió un tratado sobre la enseñanza, titulado Único modo de atraer a todos los pueblos a la verdadera religión. Se trata de una disertación sobre el único método para la predicación de la fe que fue escrito por el religioso como refutación de la práctica común en su época de evangelizar a los indios mediante coacción, eh, amenazas y violencia. Afirmaba allí de las casas que la providencia divina estableció para todo el mundo y para todos los tiempos un solo y único modo de enseñarles a los hombres la verdadera religión, a saber, la persuasión del entendimiento por medio de razones y la invitación suave y suave emoción de la voluntad. La enseñanza, tanto de la doctrina como de la ciencia, pues las casas consideraban que responden al mismo método, no podía realizarse entonces a través de la imposición, sino de una persuasión mediante argumentos que debían exponerse clara y suavemente para que pudieran ser comprendidos por la razón del oyente. En esa misma orientación se encontrará un siglo después, esa misma orientación, perdón, se encontrará un siglo después en la didáctica de Comenio, en donde la enseñanza, antes que imposición, es conducción hacia el conocimiento, conducción del entendimiento hacia el conocimiento de todas las cosas del mundo. Ahora bien, volviendo a la cuestión de la barbarie, clave para la educación,
en sentido moderno, claro. Las Casas retoma en estos textos los tres tipos de bárbaros definidos por Aristóteles y concluye que los indígenas corresponden a una nueva categoría, una cuarta, correspondiente a aquellos hombres que no conocían o que rechazaban la verdadera religión. Según el filósofo griego, un Aristóteles bárbaro es un hombre cruel, fiero, inmisericordia, inhumano, aborrecedor de la razón. Se trataba de seres bestiales que también pueden ocasionarse por una enfermedad o por defectos físicos. Bárbaros eran también aquellos humanos que carecían de escritura. Por tanto, en cuanto a letras y erudición, son considerados rudos e incultos. Pero esos bárbaros no lo eran en sentido absoluto, pues poseían ingenio suficiente para gobernarse a sí mismos y para gobernar a otros. El tercer tipo de bárbaros correspondía a aquellos de carácter impío, que debido a la esterilidad de la tierra que habitan eran crueles, feroces, tontos, incultos, carentes de razón. Vivían diseminados y dispersos habitando bosques y montes. Eran los bárbaros en sentido absoluto. Tanto en el primero como en el tercer caso, consideraba Aristóteles que los bárbaros podrían ser asesinados o esclavizados por los hombres civilizados. Podían ser sometidos a trabajos injustos, crueles, duros y rigurosos por los hombres inteligentes. Sin embargo, para las casas, siguiendo la línea del gobierno o la conducción de la conducta, en ningún caso la barbarie justifica el sometimiento violento, la esclavitud o la guerra a muerte. Si bien los indígenas podían ser considerados bárbaros, tenían ingenio suficiente para gobernarse a sí mismos y para desarrollar las artes, ¿no? Como podía evidenciarse en la manera en que han construido grandes ciudades e imperios. Por tanto, nada justificaba su sometimiento por la fuerza. Diciendo adiós a Aristóteles, el ex obispo de Chiapas concluía que, incluso teniendo un poco ingenuo y una cultura inferior a la de los europeos, era la mirada, claro, de su época, los bárbaros no estaban obligados a someterse a una cultura superior. En sus propias palabras, afirma que, dice, ningún pueblo libre puede ser obligado a someterse a un pueblo de mayor cultura, aunque tal sumisión pueda producirle un gran beneficio. Miren usted la radicalidad también de la idea de las casas que está hablando desde el siglo XVI. En ese sentido, si bien lo opuesto a la educación es la barbarie, ella no se puede erradicar con el sometimiento, sino mediante el gobierno, es decir, mediante la conducción que implica la persuasión a través de la razón y el amor. Ese es el giro que introdujo las casas frente a la forma soberana de ejercicio del poder y tal giro solo pudo ser posible mediante la educacionalización de amplias masas de la población. Un siglo después, Comenio llevaría esta idea al extremo al pensar que la verdadera redención de la humanidad solo era posible mediante la pampedia, es decir, mediante una educación universal en cuyo centro estaba el conocimiento de los fundamentos de todas las cosas. En otras palabras, la alfabetización de todos los nacidos humanos. Es importante este concepto, pues no lo menciona directamente Comenio, obviamente, pero de lo que se trata justamente es de una alfabetización en un sentido amplio, ¿no? No en un sentido restringido. Vemos en esta afirmación que la educación tiene una procedencia gubernamental, ¿no? En el sentido de que Foucault, no gubernamental relacionada con el Estado, ¿no? Por favor, no confundamos entonces gobierno con Estado o con gobierno como aquellos que gobiernan, sino más bien el gobierno en el sentido como lo analiza Foucault, es decir, como la conducción de la conducta propia o de los otros. Entonces, digamos que ahí, en lo que vemos aquí, en esa exploración arqueogenealógica, lo que veríamos es esa procedencia gubernamental de la educación. Pues se trata de la dirección de la conducta de todos y cada uno en función de alcanzar, ojo, una forma superior de humanización. Esa forma era considerada superior, pues tenía su fundamento en el conocimiento mediante las letras, por eso la alfabetización, pero también en el hecho de que buscaba erradicar, ojo, la insensatez, la necedad y la estulticia de la forma cotidiana de vivir. Muy importante esto porque eh, tanto Montaigne como después Erasmo y Comenio, después, mucho después, eh, argumentan y plantean sus propuestas de alguna manera como una tentativa para superar o para erradicar la estulticia o la estupidez del mundo, ¿no? Entonces la educación aparece
una especie de remedio contra la estulticia humana. Bueno, por su parte, los jesuitas en las reducciones americanas experimentaron lo que Ruiz de Montoya definió como la conquista espiritual, o José de Acosta, otro jesuita, en un texto que se llama De Procuranda Dorum Salute, ¿no? La búsqueda de la salvación de los indios. A través de las reducciones, los jesuitas pusieron a prueba formas no violentas de pacificación y evangelización que partían de principios como el respeto a ciertos elementos de la cultura aborigen y la conversión mediante el amor al prójimo y la argumentación de la doctrina. Las reducciones y las obras misioneras en América, así como las escuelas de los protestantes en Europa, constituyeron laboratorios donde se llevaron a cabo masivas prácticas de conversión. Recordemos que la educación es una práctica de conversión no en el sentido religioso, ¿no? Sino en el sentido filosófico, que alimentarían posteriormente tratados como la Didáctica Magna, en donde se propone la salvación y la humanización sobre la base de la enseñanza de las letras, los números y la doctrina cristiana. Esa beta pastoral y gubernamental se mantiene por lo menos hasta la pedagogía crítica norteamericana, la pedagogía del oprimido y la educación popular latinoamericana. En sus obras seminales encontramos referencias explícitas al amor, al sufrimiento y la compasión como elementos fundamentales de una educación liberadora. Así, de manera mucho más explícita que otras corrientes pedagógicas modernas, la pedagogía crítica y la educación popular se sustentan en una teología, claro, una teología de la liberación, concediendo a la acción educativa una inconfundible marca pastoral en donde la antigua salvación es reemplazada por la liberación o la emancipación. Este es un hecho también que me parece clave eh, tenerlo en cuenta porque fíjense, en el caso de Marco Raúl o de, ay, se me fue el nombre de esta colega historiadora argentina que también hace una historia de la educación popular, bueno, ya me acordaré. En ninguno de esos casos ellos retoman de manera muy precisa esas raíces religiosas y en particular cristianas que fundamentan tanto la pedagogía Freire como la pedagogía crítica norteamericana. Y eso es muy interesante porque eso nos coloca nuevamente en la línea, digamos, de la pedagogía moderna, ¿no? Porque la pedagogía moderna, como se ha mostrado en los tratados de historia de la educación, pero también como he señalado aquí, pues, tiene que ver pues con todo este asunto de la reforma y la contrarreforma, ¿no? Es decir, está profundamente vinculada con cuestiones no solo teológicas, sino también cristianas, ¿no? O ya sea protestantes o católicas. Y en el fondo, por eso esa genealogía que nos lleva hacia el poder pastoral, por eso es ineludible, ¿no? Para analizar la educación moderna. Es decir, no podemos pensar la educación por fuera de esa idea cristiana y por lo tanto no podemos excluir el problema del amor como un asunto fundamental. Esto, esto se ha teorizado, pero incluso quisiera hacer como una breve referencia, por ejemplo, a Herbert, en donde plantea ese asunto del amor como un asunto también clave dentro de la práctica pedagógica y dentro de la pedagogía, ¿no? Como una dimensión importante, aunque lo relaciona específicamente con el gobierno de los niños, ¿no? La autoridad y el amor como unos asuntos que forman parte de ese gobierno, que a veces duda si forma parte de la pedagogía o no, o es anterior. Pero bueno, con esto quiero señalar esa línea importante, interesante que hay también de vinculación con el cristianismo y que definitivamente queda muy clara, muy evidente, de manera muy contundente en el caso de Freire, un poco menos en el caso de Giroux y McLaren, pero desde luego también encuentra uno de esas referencias, claro, ya no tanto a una teología de la liberación en el sentido latinoamericano, sino retomando las iglesias negras o la teología feminista norteamericana, por ejemplo, que son las referencias que en particular hace Giroux. Bueno, en ese sentido resulta evidente que estas corrientes críticas permanecen en la línea de las tradiciones pedagógicas modernas y que en lugar de una politización de la educación, como algunos no como McLaren o Giroux o Freire, ¿no? Sino como algunos lectores de estos autores,
eh, piensan, ¿cierto? Digamos que en lugar entonces de una politización, la pedagogía, y la pedagogía, perdón, de una politización de la educación y la pedagogía, lo que ellas promueven es una pedagogización de la política. Sin embargo, al confundir ciertas formas de educación con dominación u opresión, estas corrientes abrieron la posibilidad para deslegitimar uno de los elementos claves de la pedagogía moderna, la relación estrecha entre conocimiento y emancipación. Desde Comenio hasta Freire y Giroux, la educación pasaba por la alfabetización, que en su sentido más amplio significaba enseñanza de la cultura académica y que en nuestro caso voy a utilizar esa referencia que hacen Mockus y sus colegas a la cultura académica que la delimitaron en cuatro elementos: la discusión racional, la tradición escrita, el cálculo y el diseño, ¿cierto? Posibilitados por el uso de la escritura y los procedimientos de representación mediante símbolos gráficos, y por último, una acción orientada y organizada racionalmente para producir, por ejemplo, una experiencia deliberadamente dispuesta y progresiva, despojada de particularidad, como en el caso del experimento, por ejemplo. La crítica posterior a las primeras obras de los pedagogos críticos radicalizó su postura y, a la mano de los nuevos desarrollos teóricos, como los estudios culturales y las teorías decoloniales, desplazaron y reemplazaron los referentes de la educación y la pedagogía moderna, cuyo principal efecto ha sido la descalificación, por ejemplo, de la alfabetización en su amplio sentido, debido a su carácter eurocéntrico y logocéntrico, según una postura geopolítica del conocimiento, y la instauración de las identidades raciales y de género como nuevos ejes de subjetivación o individuación. De esta manera, la educación y sus propósitos de emancipación y mejoramiento de la humanidad, que era otro de los asuntos que caracterizan a la pedagogía moderna y que en sus inicios están planteados claramente, por ejemplo, en la pedagogía del oprimido, no estaban presentes obviamente estas líneas que aportaron posteriormente los estudios culturales, como estos temas de las identidades de género y raza, ¿cierto? Era en el marco, digamos, de esa idea de humanidad. Entonces, por eso digo que de esta manera la educación y sus propósitos de emancipación y mejoramiento de la humanidad o de las cosas humanas, como decía Comenio, mediante el acceso al conocimiento de las cosas del mundo y su distanciamiento de la doxa, así lo cita Comenio, Freire, o conciencia ingenua, han sido relegados por la reivindicación de formas otras de conocimiento y de saber centradas en las identidades y el territorio, aunque atravesadas por una nueva dimensión globalizante, el sur global. Y justamente aquí vale la pena retomar al joven Freire de la pedagogía del oprimido para recordar cómo en su emergencia la pedagogía crítica no abandona el conocimiento y se mantiene aún en la línea antropológica trazada por la pedagogía moderna. Bueno, yo creo que podría dejar aquí ya la otra parte, hace una referencia más específica al tema de Freire y en particular al problema de la concientización en Freire, que yo señalo como una cuestión nociológica, eso lo podríamos trabajar en la sesión del jueves, pero me parece que para dar lugar como a una conversación, podría yo dejar aquí el tema, ¿no? Voy a tratar simplemente como de hacer entonces una breve síntesis para retomar algunos elementos y poder como conversar con ustedes. Mm, Entonces, como les decía al principio, de lo que se trata esta presentación es de un intento de hacer una síntesis muy apretada de investigaciones que con colegas de la Universidad Pedagógica y del programa de pedagogía en particular hemos venido realizando hace ya varios años, a propósito de ciertos proyectos de investigación y que han tenido como propósito fundamental tratar de mirar y localizar el discurso pedagógico de la pedagogía crítica norteamericana y de la pedagogía de la liberación latinoamericana, en particular de Freire. Hemos tocado algo de la educación popular, pero no nos hemos centrado mucho en ella. Y la idea, insisto, es localizar esas corrientes, sobre todo partiendo de esa preocupación que mostraba eh, Marco Raúl Mejía en este texto sobre las pedagogías del sur,
justamente en el que considera o propone que la educación popular y la pedagogía crítica latinoamericana sería una cuarta tradición, o él no habla de tradiciones sino de paradigmas, ¿no? Sería un cuarto paradigma. Y nos llamó la atención justamente esa afirmación, tratamos de revisar las fuentes y tratamos en esa dirección y no encontramos por ahí la cuestión. En nuestra arqueogenealogía, lo que vimos, por el contrario, es la articulación muy estrecha entre los planteamientos tanto de Freire como de Giroux y McLaren en esa tradición de la pedagogía moderna. En el caso norteamericano, evidentemente, mucho más cercana al currículo y a los problemas planteados por el currículo, pero desde luego retomando las elaboraciones de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt y cómo eso le permite a Giroux en particular, eh, digamos, pensar que la acción educativa puede ser una acción que tiene importancia política. Y en ese sentido es que pensamos que la pedagogía, que hay una pedagogización de la política y no lo contrario, ¿cierto? En el caso de Freire, vemos una estrecha relación con esas reflexiones fenomenológicas y con la antropología, ¿sí? Hay que recordar la introducción a la pedagogía del oprimido que hace Hernani María Fiori, donde dice que prácticamente la pedagogía de Freire es una antropología. Y es nuevamente Freire explícitamente quien coloca esos conceptos antropológicos en el centro de la pedagogía. Me refiero en particular al problema de la humanización o la deshumanización, ¿cierto? Como asuntos claves y centrales. Eh, y desde luego, pues, de desarrollos muy particulares como el de concientización, que es tal vez un gran aporte que podríamos mirar más detenidamente en la próxima sesión. Bueno, esto nos lleva entonces a reconocer que la pedagogía crítica norteamericana y latinoamericana corresponden o se articulan a lo que podríamos llamar de manera muy general la pedagogía moderna. Es decir, que la pedagogía moderna podría ir perfectamente, podríamos decirlo, desde Comenio hasta Freire. Ese es el campo de la pedagogía moderna. Después de Freire y después de Giroux y McLaren, vendrían unos desarrollos que tal vez significan una ruptura, ahora sí, con el discurso moderno, con los referentes del discurso pedagógico moderno y que constituirían ya, como ellas mismas se denominan, unas pedagogías en sentido plural, varias pedagogías que están, digamos, sustentadas en otros elementos y que, bueno, hasta ahora estamos como empezando a tratar de explorar en qué consisten y de qué se trata, ¿cierto? Pero por lo menos en el campo de la pedagogía moderna podríamos decir que encontramos unas líneas articulables desde Comenio hasta Freire. Bueno, finalmente está entonces el problema del poder, ¿no? No lo planteé muy claramente al comienzo de mi intervención, pero digamos uno de los asuntos problemáticos que vemos hoy para el campo de la pedagogía es que justamente el problema de la educación, o que la educación hoy, que se ha vuelto un término utilizado muy amplio por por distintos discursos, ¿no? Por el discurso de la economía, por el discurso de la salud, por el discurso de la política, por el discurso del derecho. Cada vez se vuelve más importante ese término, no digamos ese concepto, ese término se utiliza, ¿cierto? Por eso Troller habla muy bien de esa idea de la educacionalización del mundo, ¿no? Como que los problemas sociales hoy se busca resolverlos a través de la educación. Y entonces encontramos hoy como un aparente lugar de centralidad de la educación. Sin embargo, lo que podemos ratificar es que sucede todo lo contrario, que ya no estamos hablando de educación. Y es más que hemos entrado en una especie de momento posteducativo, en el sentido de que lo que significaba la educación moderna, los límites de la educación moderna han sido rotos y hoy estamos hablando más bien de aprendizaje y no de educación. Y eso significa, de alguna manera, el ocaso de la educación, como sería el título de nuestro último libro aparecido la semana pasada. A propósito, discúlpeme la propaganda, pero digo que ahí recogemos
como estas apreciaciones que he venido haciendo, ¿no? Entonces, finalmente, la politización de la educación, de la que mencioné, ha llevado, digamos, o está de la mano con el ocaso mismo de la educación en su sentido moderno. Y eso, pues, desde luego representa un gran problema que pedagógicamente tenemos que estudiar. Bueno, yo dejaría ahí para poder entrar entonces ahora sí a la conversación con ustedes. Muchas gracias. Bueno, yo aquí no, creo que no manejo, no puedo manejar aquí el audio. Sí, yo les voy a ir dando la palabra a quienes soliciten. Entonces, Ok, Carolina ya listo. solicitó la palabra. Gracias. Está. Buenos días a todos. Buenos días, profesor. Muchísimas gracias. Em, y muy rico, pues también cómo nos amplía como esos marcos comprensivos, ¿cierto? Em, yo me quedé pensando en la propuesta que usted hace eh, con la lectura, pues que nos presenta esta mañana en la discusión sobre la politización y queda por fuera la discusión sobre lo pedagógico, ¿cierto? Al parecer. Pero entonces, y cierra también pues con eso usted hace unos minutitos. Entonces pensaba yo, ¿será solo la politización lo que nos esté llevando al ocaso de la educación? Pensaba yo también en el discurso eficientista pues, que se nos metió hace rato, pero ahorita pareciera darnos como con más fuerza un golpe en aras de la eficiencia y en cómo se ha entendido eh, los asuntos de acreditación, velando por una supuesta calidad. Entonces, ahí también muchas veces se pierden los discursos importantes sobre lo educativo, sobre lo pedagógico, y se privilegia dar unas respuestas que favorezcan una calificación para que nos mantengamos pues como visibles o no perder un registro, por ejemplo, calificado de un programa. Entonces pensaba yo, ¿será solo la politización o tendríamos que meterle ahí esos otros dos elementos, lo económico y el discurso eficientista y la educación solo en la vía de la tecnocracia? Es pues como ideas que me habitan desde hace rato, pero pues con esta provocación que nos hace usted esta mañana me vienen así un poquito desordenadas, pero en esa vía. No, Carolina, tienes toda la razón, sí. Evidentemente no, digamos, eso que llamamos el ocaso de la educación no lo podemos atribuir solamente a la politización de la educación. Justamente en el libro que salió la semana pasada, publicado por Editorial Magisterio y la Universidad Pedagógica Nacional, y que se titula así, El ocaso de la educación, señalamos dos cosas, justamente, esta primera de la politización y la otra que hemos llamado la economización de la educación. Porque desde luego, como tú muy bien lo señalas, Carolina, se trata de toda esta lógica. Yo no diría que son tres, ¿no? Porque, o sea, para mí la lógica de la economía es también la lógica de la eficacia y la eficiencia que nos ha llevado a todos estos formatos. O sea que realmente lo que se ha conjugado es una politización y una economización de la educación que han desembocado justamente en el problema del aprendizaje. O si ustedes quieren, en el sentido que lo plantea Biesta, ¿no? Ujú, Esa politización y esa educacionalización lo que ha llevado es a una aprendificación del discurso educativo. Y esa aprendificación, como también muy bien lo señala Biesta, fíjense que ha significado básicamente es el desplazamiento del propio concepto de educación, pero y también del concepto de enseñanza y de la dimensión de la enseñanza. ¿Ah? Entonces, no estamos hablando de cualquier cosa, ¿no? Por eso es que tal vez somos tan, digamos, radicales al hablar de ocaso de la educación, ¿cierto? Y bueno, pues por fortuna no somos los únicos, no nos hemos inventado esto. Hay varios mm, autores españoles que en los últimos 5 años han venido publicando libros
que trabajan el mismo tema, ¿no? Que apuntan. Hay uno que se llama justamente El final de la educación. Masó es un autor español que en el 2021 publicó ese libro que se llama así, El fin de la educación. O sea, el final de la educación, porque el fin suena como, ¿cuál es el fin de la educación? No, el final de la educación, pero él lo tituló El fin de la educación. Y está Liria y otros colegas que hablan de escuela o barbarie, ¿no? Justamente para tratar de mirar esta problemática. Y Ok, por último está el libro de Bernard Charlotte, ¿no? Sobre educación o barbarie, que ya traduje, espero publicarlo pronto. Vamos a ver qué editorial nos puede ayudar a publicarlo, este libro en español, porque es un libro muy, muy, muy importante de Bernard Charlotte y que plantea un poco lo mismo, ¿no? El planteamiento de él finalmente es, no hay pedagogía contemporánea, no hay una pedagogía contemporánea. Y ese es un problema, desde luego, que nos convoca a todos. Pero bueno, muy bien, Carolina, gracias por esa... pero ese detona, o sea, usted lo deja a uno de detonante en detonante, no hay pedagogía contemporánea, eso es otra discusión ahí y no menor, bien Ajá. importante. Sí, Ok, de acuerdo. Eso listo. está para la discusión. Exactamente. Buenos días. Bueno, Eh, es que estaba pensando justamente con respecto a lo, pues como a la muerte, ¿cierto? A la cosa de la educación, que nosotros pues dentro del pregrado tenemos un curso, bueno, de pedagogía organizacional. Entonces, me parece súper pertinente, pues es más como un comentario lo que quiero hacer. Y luego una pregunta. Entonces, claro, lo que busca la pedagogía organizacional o el análisis que hace es el, el- la, la, mm, la ganancia de las empresas, ¿cierto? De hoy es que aprendan más, ¿cierto? La empresa o la organización que aprenda más rápido, que aprenda más, es la que va a tener mejores ganancias, mejores resultados, ¿no? Entonces yo creo que eso se vincula eh, directamente con lo que vos estás comentando, ¿no? Como, como la idea de la organización hoy, ¿cierto? Y cómo se trabaja en equipo, entre comillas, y cómo las empresas quieren, ya no tienen obreros, entre comillas, sino participantes colectivos, voluntarios, ¿cierto? Que aman la empresa, se sienten pertenecientes a ella, entonces les ponen piscina de pelotas, de manicure, no sé, en sus pausas activas, ¿no? Como esa idea de hacer más divertido o más amable el estar en una organización con ese objetivo de que la gente quiera aprender más, ¿cierto? Entonces, a propósito de lo que vos estabas diciendo como del aprendizaje, ¿cierto? Ese paso de la educación al aprendizaje como que pensaba en eso, ¿sí? Que yo tengo pues en general un raye con eso, ¿no? Porque la gente se siente muy, muy feliz con las cadenas que tiene puestas, ¿no? Olvidando lo que nos han enseñado y en conversación acá con el profe Diego de que seguimos siendo pues asalariados, ¿no? Entonces como que quería como mencionar eso, que como que ratifica mi idea de que es una a ver qué palabra uso, una desfachatez, pues, hacernos creer que la vida empresarial es más amable, más bonita y menos opresora que antes. Entonces, eso por un lado. Y también pensaba, pues no sé si me devuelvo demasiado, si tiene que ver con lo que dejas pues puesto sobre la mesa. Y es una pregunta que me viene rondando hace rato a propósito de esta humanización. Y no sé, yo no estudio antropología, pues estudio pedagogía, pero pensaba como si la pedagogía es una pregunta que vengo nombrando hace rato, pues algunos profes y entre compañeros y compañeras, y es la pedagogía tendría que preguntarse por el nombre de Dios ahora. Es decir, eh, en miras de la humanización, ¿cierto? Sabemos que la Iglesia católica o en general las religiones, ¿cierto? Ponen el nombre de Dios para poder agarrarse de algo, ¿cierto?
Y no sé, construir esperanza, construir una idea del futuro, una idea de por qué estar aquí, por qué actuar de tal o cual manera, ¿cierto? Entonces, y con lo que nos contabas de de todo ese proceso instruccional que hace, pues, la religión cristiana, ¿cierto? Em, pues ellos también tenían una idea sobre Dios, ¿no? Y negar, digamos, negarle ese lugar, yo no soy creyente, ¿cierto? Pero sé que Dios tiene un lugar muy importante en la mente de las personas, aún hoy, aunque tengamos, me parece pues igual, ahí, perdón, pero paréntesis, me parece que es una fe pues muy falsa, ¿cierto? Es una fe utilitarista, pero bueno, cierro paréntesis. ¿Cuál podría ser entonces el nombre de Dios ahora y cómo la pedagogía tendría que pensárselo, ¿cierto? O sí, o si es necesario, ¿sí? Porque de alguna manera pensar mm, la formación del sujeto es pensar también en esa tradición que se ha cultivado desde su crianza, desde su contexto, desde su historia, ¿cierto? Em, no sé, como que son cosas ahí como que quiero como poner ahí, no sé si se puedan conversar en este momento, si tengan lugar, ¿cierto? Pero me parece que no es una discusión que se va echar pues como por la borda. Y eso es, bueno, y por último, como con esto del ocaso de la educación, ¿cierto? La verdad no lo había pensado y me parece como todo delicado, súper delicado porque aseverar eso es un poco desesperanzarnos, ¿cierto? Y eso es interesante porque nos pone en movimiento, sí, pero también es muy retador porque entonces hacia dónde tendríamos que empezar a dirigir las preguntas pedagógicas, ¿cierto? ¿Dónde tendríamos que poner el ojo, ¿sí? En estas pedagogías modernas o tendríamos que ir más atrás o empezar a inventarnos otra cosa o qué, ¿cierto? Como que me pone en esa pregunta. Muchas gracias. Bueno, Ela, ¿no? Pues, bueno, muy pertinente los comentarios y la pregunta, ¿no? Evidentemente en el tema empresarial y este tema organizacional, el asunto fundamental es el aprendizaje. Y bueno, y ese es un problema que tenemos que pensarnos pedagógicamente, ¿no? Resulta claro que el aprendizaje no es un concepto que esté en el horizonte o que forme parte, digamos, de eso que podemos llamar el horizonte conceptual de la pedagogía. Es un concepto que viene fundamentalmente de la psicología y desde luego tenemos que trabajar con ese concepto. Y desde luego es muy importante que haya aprendizajes y que la gente aprenda y que aprendamos. Todo eso está muy bien. Pero evidentemente el problema es cómo ese concepto sustituye o desplaza más bien otros conceptos. Entonces yo creo que, claro, es un reto pensarnos en ese campo empresarial, el problema de la pedagogía, ¿no? Ahí hay un problema porque ahí hay unos intereses muy específicos que tienen este tipo de organizaciones que buscan promover y en donde tal vez el discurso propiamente pedagógico entre a disonar, ¿cierto? Y bueno, pues son retos que tenemos, ¿no? ¿Cómo podemos hacer en el trabajo que el pedagogo puede hacer en esos escenarios? ¿Cómo no solamente pensarlo en función del aprendizaje, sino en función de otros conceptos, como el concepto más amplio de educación? ¿Y eso qué significaría? O de formación, por ejemplo. Desde luego es un tema que no podríamos abordar ahora, pero de acuerdo, tenemos que pensarnos, ¿no? Tenemos que, o sea, mejor lo que quiero decir es que simplemente no podríamos trabajar esto como lo trabajaría un psicólogo organizacional, un psicólogo que entra y trabaja estos asuntos del aprendizaje, pues para eso está el psicólogo, ¿no? De nosotros como pedagogos, ¿qué aportaríamos a eso? Ahí tenemos unos conceptos y tenemos que ponerlos en juego en esos ambientes. ¿Cómo? Eso es lo que hay que pensar, pero muy de acuerdo con eso.
La otra cuestión me parece clavísima. Las otras cuestiones que planteas me han puesto a pensar sobre todo esto del nombre del Padre, del nombre de Dios, porque evidentemente hay un problema ahí serio, y estamos viendo esa necesidad. Yo diría que hay dos cosas que tendríamos que pensar también muy a fondo, y es, por un lado, el problema del amor y por otro lado, el problema de la esperanza, ¿cierto? Son dos cuestiones que son claves para la pedagogía y bueno, que han sido claves también para la filosofía. Eh, digamos que no podemos dejar de pensar en el problema de la esperanza. Y en eso pues Freire nos ayuda, pero también me encontré recientemente con un texto de Byung-Chul Chan. Me parece que él es un poco a veces superficial en unas cosas, pero hay unos apuntes interesantes que hace Han a propósito de este tema de la esperanza, ¿no? Y unas diferenciaciones también conceptuales que habría que hacer, ¿no? Porque ¿qué significa la esperanza, ¿no? ¿Qué significa esperar o tener esperanza? Pero de todos modos es muy importante y desde luego es una cosa que tenemos que, es un asunto, perdón, que tenemos que tematizar de manera muy fuerte. Ese tema de la esperanza hoy, en este mundo contemporáneo, y más aún como tú señalas, en el momento en el que tal vez estemos en el ocaso de la educación, ¿no? Si hemos llegado al ocaso de la educación, y entonces ahora qué, desde luego no es un momento para desesperanza, sino todo lo contrario, pero tenemos que pensarnos una, el concepto de esperanza en el marco de la pedagogía. ¿Qué ha significado eso, no? ¿Qué significó para Freire? ¿Qué significó para Giroux, ¿cierto? ¿Qué significa hoy en la filosofía pensar ese asunto de la esperanza, ¿no? Tenemos que retomar otras filosofías que nos hablen de esa posibilidad de la esperanza en este mundo caótico, crítico, y en donde estamos en un momento y en una situación definitivamente al límite, ¿no? Y obviamente el desespero no puede cundir, y menos del lado de la pedagogía, ¿no? Y ahí es donde tendremos que pensar, insisto, en ese lado del amor, de la esperanza, pero por otro lado, en el asunto del amor. Y, 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 pues siempre digo, ojo, no estoy proponiendo una pedagogía del amor, ya hay muchas. No, estoy tratando de pensar seriamente, profundamente, el tema del amor y cómo podemos tematizar eso pedagógicamente, ¿no? Ya ha habido textos, hay trabajos sobre esta cuestión, pero tenemos que darle a eso otra forma, ¿no? Y esa me parece a mí, entre esa idea del amor y la esperanza, podríamos evitar hablar justamente de Dios, ¿no? Yo no creería tampoco que nuestra alternativa sería esa, ¿no? Pero desde luego que necesitamos esperanza, necesitamos amor. Y eso filosófico, pedagógicamente, lo podemos trabajar hoy. Es lo que se me ocurrió plantear ante ese comentario tan interesante de Ela. Profe, perdón, ahí meto la cucharada antes de los compañeros. Y es que, pues ahí me lo haces pensar y es como, no sé, para mí en este instante, en definitiva, no puede ser un amor únicamente por la humanidad. O sea, porque pensar en un amor únicamente por la humanidad es lo que nos tiene llevados, el hijo de madre. Es decir, como Dios siempre ha estado tan lejos. A mí me gusta el Dios de Pessoa, bueno, de Álvaro de Campos. Em, entonces pensaba eso, solo quería ponerlo como definitivamente no puede ser un amor solo por la humanidad, porque desvirtúa completamente lo que Álvaro de Campos nos dice, ¿cierto? Que Dios está ahí en la flor, en el árbol, en el río, ta, 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 pi, pi, pi. Claro, es un Entonces, amor al mundo, digamos, claro, ajá, de acuerdo contigo. Y también y un amor crítico, si pensaría en el se Dios de quiere. Spinoza en ese sentido también. Sí, muy bien, Ajá. muy interesante poder conversar después sobre ese asunto. Gracias, Ela. Buenos días. Hola, Juan. Eh, Si puedes prender la cámara, es chévere para tratar de reconocer un rostro bueno, ahí tras de esa voz, pero bueno, si no, pues está bien. Dale.
Juan, ¿qué pasó? Aló, hola. ¿Ahora sí Sí, sí, me te oye? escucho, te escucho. Sí. Te escuchamos, creo. No. Nuevamente se fue el audio. Juan, yo te estoy solicitando reactivar el micrófono, pero una vez que lo desactivas, tengo que solicitarte nuevamente. Entonces, la idea es que no lo desactives, sino que de manera continua hagas su intervención. Te voy a solicitar nuevamente para que reactives el micrófono y puedas hacer la pregunta. Ok, bueno, creo que ahí sí me escuchan. Listo. Bueno, profesor, agradecerle. Voy a intentar pues como elaborar una de las inquietudes pues, que me habita y que surgen como a partir de su presentación. Tiene que ver como con este carácter imperialista del pensamiento, de la reflexión o de la tradición, digámoslo, occidental, en particular desde la filosofía, eh, cosa que han nombrado el mismo Dussel que usted mencionó, eh, y también se ha como traído a colación por algunos autores este reconocimiento de este imperialismo eh, en este pensador que Husserl, uno de los denominados padres de la fenomenología. Entonces mi pregunta es cómo se puede, digamos, leer como este sesgo, este carácter de la tradición occidental en la que se enmarca la pedagogía o una lectura de la pedagogía que se ha adjetivado de muchas maneras, pues, entre ellas moderna, eh, teniendo pues en cuenta que es una manera, digamos, lo que pone como un andamiaje que le sirve, digámoslo, a ciertas dinámicas eh, sociales. Eh, no sé, digámoslo, cuál es el remedio como para que ese imperialismo o ese universalismo de esta tradición, pues, mm, pueda, digámoslo, enriquecerse de otras o darle lugar a otras maneras sin ponerlo en sus propios términos, así es pues como una imposibilidad o cómo se puede pues, como leer esa cuestión. No sé si es clara la inquietud. Pues a ver, sí, según te entiendo, no tanto imperialista, sino el término sería colonialista o la colonialidad, ¿no? De estas perspectivas. Bueno, yo creo que justamente Dussel nos da unas pistas, ¿no? Por ejemplo, o incluso también Santiago Castro, por ejemplo, para hablar de un filósofo colombiano que ha trabajado todas estas temáticas. Y me parece que la clave justamente es, digamos, no un rechazo a esos planteamientos, como tal vez algunas corrientes o algunos movimientos pretenden hacer, ¿cierto? Como que es un rechazo a Occidente y a la tradición occidental, que me parece a mí también complicado, porque si podríamos hablar de pensamiento crítico, es justamente porque aparece en el horizonte europeo, digamos así. Entonces, no, pues, renunciar a eso sería renunciar al pensamiento y renunciar a la crítica, por ejemplo, porque la crítica es un asunto que aparece en el marco, digamos, de Europa y el pensamiento europeo. Pero por otro lado, como nos muestra tanto Dussel como Santiago Castro, ojo, digamos, la modernidad y ese pensamiento no es que sea fundamentalmente europeo. Eh, no fue, digamos, la modernidad no hubiera podido pensarse ni tener ciertos desarrollos si no es por ese encuentro o desencuentro que hubo entre Europa y lo que llamamos hoy América. Eso es algo interesante, ¿no? Es justamente en ese encuentro, ¿no? Por ejemplo, cuando yo digo, pensemos en la educación moderna, no estoy hablando solamente de Europa, sino estoy justamente reconociendo
que ese encuentro o desencuentro con estos territorios por parte de los europeos fue lo que permitió construir la educación moderna. Es decir, la educación moderna no hubiera podido ser sin ese encuentro o desencuentro con América, digamos así. Entonces eso ya le pone, digamos, una marca distinta, ¿no? Porque desde luego aquí es donde se realiza un gran laboratorio, porque estamos hablando acá de experiencias muy importantes que, claro, los autores europeos han desconocido, pero que estamos tratando de mostrar con el trabajo que hemos venido haciendo, ¿cierto? Es reconocer un poco esa otra dimensión, ¿no? El pensamiento, cómo se produce también en ese encuentro o desencuentro, ¿sí? Y en el caso de la educación y la pedagogía, pues definitivamente eh, es algo que nos marca y desde donde estamos tratando de pensar estas problemáticas. Insisto que el problema no sería pensarnos en una pedagogía latinoamericana en donde excluyamos todo este otro, todas estas corrientes europeas, porque el propio Freire nos muestra que su pensamiento no hubiera sido posible sin la fenomenología, sin la antropología, es decir, sin la filosofía europea. Lo que nos está mostrando Freire más bien es la posibilidad de ir más allá de ese pensamiento europeo. Es el caso de lo que hace Dussel, ¿no? Dussel no está haciendo un rechazo a la filosofía europea. Lo que está diciendo es, esa filosofía europea se vuelve eurocéntrica, no reconoce cosas, pero como quien dice, aquí estamos para hablar con esa tradición y para mostrar otras cosas que no es posible ver desde allá. Eso yo creo que es lo que estamos haciendo y en el caso de la pedagogía fue lo que hizo Giroux y McLaren por un lado y por otro lado Paulo Freire con la pedagogía, ¿sí? Eso me parece. Entonces es más bien como esa, digamos, si ustedes quieren ese diálogo, ese intercambio entre esas perspectivas eso es lo que se vuelve rico, lo que enriquece el pensamiento pedagógico. Y eso por ahí. Gracias, Juan. Muchas gracias a usted, profesor. Buenos días. Sí, Javier, hola. Javier, no se te está escuchando en este momento. Javier, Muy buenos días. Muchas gracias, profesor Ernesto Noguera. Muchas gracias a los participantes de esta sesión, de estas disertaciones. Quisiera como participar. Soy Javier Pérez Ortega, docente, profesor de la Universidad Unicatólica de la ciudad de Cali. Y pues celebro la oportunidad de poder, digamos, escuchar esas intervenciones, esas disertaciones y esos momentos que nos ponen a reflexionar sobre un tema tan polisemántico que entra en disputas frente a la apropiación y usos que corresponde a la educación y la pedagogía. Quisiera, profesor Ernesto Noguera, aprovechar un recorrido muy sucinto de algunas ideas relevantes frente a un texto que usted ha escrito sobre los fines de la educación y me ponen a reflexionar en lo siguiente. Si bien es cierto el concepto de la educación como un propósito para poder de generación en generación formar en unos propósitos de orden cognitivo, ético y estético, pues pasaron a un proyecto de modernidad, a una utopía, como lo dice usted. En esto, Sloterdijk también configura una nueva subjetividad cuando habla de que el hombre es un producto, un efecto técnico. Y es ahí donde pues pongo la llaga para hacer el comentario y la pregunta también. La pregunta consiste en lo siguiente, frente a todos estos temas de la autoayuda, la ciudad educadora, el autoaprendizaje, la autoayuda, el autoprogreso, que son, digamos, como discursos, digamos, de la gestión de la calidad, entre otros de las leyes del mercado. ¿Cuál es esa nueva subjetividad que se está configurando hoy? Hablamos de una subjetividad de lomos económicos con John Stuart Mill, hablamos con una subjetividad también que se configuró del homo emprendedor de Schumpeter, y también, como lo apunta Alberto Martínez Boone, una nueva subjetividad del homos contributivos. Con qué en ese recorrido, en ese tránsito que usted ha hecho por su formación, experiencia, investigación,
¿Cuál sería esa nueva subjetividad que se configura hoy en una nueva antropotécnica, según lo plantea Sloterdijk, pero vista desde la arista de las comunicaciones en entornos abiertos, complejos y cambiantes? Yo me atrevería a decir que hay una nueva subjetividad que muta o que transforma, y pensaría en ese yo virtual de las redes de comunicación, en ese homus cibernético. Es una frase acotada por mí, o atrevida, temeraria, pero quisiera escucharlo de parte suya. ¿Cuál es esa nueva subjetividad? Puede ser vista desde un campo de disputas, desde la gubernamentabilidad, desde las leyes del mercado, desde ese concepto tan disímil que corresponde al aprendizaje. Pues he rastreado también algunos de sus trabajos cuando plantea que el aprendizaje tiene unas raíces o está emparentada con vocablos italianos que tienen que ver con impresa, imprendere, emprender, y ahí está el concepto de aprendizaje como una categoría económica. De ahí el homo económicos, el homo emprendedor, el homo contributivos, y finalmente, ¿cuál es la nueva subjetividad? Esa sería como una primera pregunta, apreciado profesor Ernesto. Y una segunda pregunta, quisiera saber desde sus concepciones, desde su investigación, cuál es el concepto, noción, enunciado, formación discursiva que usted le merece a ese concepto de pedagogía. Si la piensa desde un concepto disciplinario, desde una tradición germana, desde una práctica del maestro, desde una tradición francófona, desde una ciencia de la enseñanza, desde una tradición sajona, o quizás desde unas reflexiones del americocentrista, desde Simón Rodríguez, Martí, etcétera. Me gustaría rastrear ese concepto que usted ha trabajado sobre el concepto de pedagogía. Muchas gracias por la oportunidad de poder participar y de poder alimentar estas disertaciones en el tránsito por la configuración de esos conceptos tan disímiles como son pedagogía, educación y didáctica. Bueno, Javier, si entendí bien los comentarios, pues mm, yo diría que hoy estamos en términos de ese problema de la subjetividad. Preferiría hablar como de subjetivación, más bien. Yo lo que vería es que, y siguiendo un poco digamos, los referentes que vengo trabajando, es que estamos en una modalidad de gobierno de tipo neoliberal. Y en esa modalidad de gobierno de tipo neoliberal, lo que justamente está en juego es, digamos, una especie de autodestrucción del sujeto como tal. O sea, eh, estoy tratando de hacer pues aquí no nos sirve solamente un autor, ¿cierto? ¿No? He mencionado y el discurso y estos textos que he escrito están fundamentados en una perspectiva de un autor, como es Michel Foucault, pero bueno, más que perspectiva, en unas herramientas que Foucault nos ha dado para poder pensar algunas de estas cuestiones. Pero desde luego tenemos que echar mano de otros autores para entender lo que está pasando hoy. Y en ese sentido me parece que mm, autores como Stigler, como Mark Fisher, por ejemplo, creo que también nos dan pistas para pensar ese problema contemporáneo y ese problema del sujeto y la subjetivación en términos contemporáneos. Y ahí es donde creo que definitivamente lo que está en juego justamente es el problema hoy de la atención y el problema mismo de la estructura del sujeto. Para hablar del proceso de subjetivación tenemos que hablar del sujeto, porque en el mundo del capitalismo contemporáneo lo que tenemos es una compulsión al consumo y eso implica, por ejemplo, una imposibilidad del deseo, para hablarlo un poco, ¿no? En términos psicoanalíticos. Eh, y eso es lo que tenemos que preservar, ¿no? De la estructura de la subjetivación. Porque el neoliberalismo, o más bien este capitalismo contemporáneo, lo que nos pone de presente es el cambio del deseo por el placer, o del deseo por el goce, mejor dicho. Y por eso es que tal vez se hace imposible el deseo, que estamos sometidos es al goce, estamos sometidos es al placer del consumo, a la idea de la inmediatez, y eso sobre todo tiene grandes implicaciones en los más nuevos, ¿no? En los niños y en los jóvenes. Creo que lo que estamos viendo justamente es ese problema. Por un lado, de la destrucción de la atención, como menciona Stigler,
Lo que está en juego aquí es una lucha por la inteligencia, una nueva lucha por la inteligencia que está fundamentada en la posibilidad de un control de la atención. Y por otro lado, lo que está en juego también es la relación entre las generaciones, porque justamente si algo rompe este consumismo es la relación entre las generaciones. Esa relación que es clave, desde luego, para la educación y para la cultura, ¿no? Ese problema de la transmisión que se rompe debido a las tecnologías de la información y la comunicación. Esto, desde luego, es un tema más amplio. Tengo algunos textos que recientemente he trabajado sobre este problema que me ha preocupado y digamos que me encontré con estos autores, no nuevamente Bernard Stiegler y Mark Fisher, de dos tradiciones distintas, pero que nos ponen en el centro el problema de lo que está pasando hoy con ese aparato psíquico, ¿no? Cómo se destruye ese aparato psíquico debido a la compulsión al consumo y a esa lógica, digamos, de la sociedad contemporánea del consumo. En términos pedagógicos, desde luego, tenemos que acercarnos al problema del deseo. Yo creo que esa ha sido una gran contribución del psicoanálisis y por lo tanto tenemos que incorporarla, ¿no? Ese concepto de deseo tenemos que incorporarlo a la pedagogía y tenemos que pensarlo desde la pedagogía. No podemos dejarlo hoy de lado porque ese es el tema de la batalla contemporánea, el control o la imposibilidad misma del deseo. De tal manera que evidentemente es un tema clave. Bueno, yo a propósito de la última pregunta, con mi compañera Nora Marín, escribimos un artículo que denominamos algo así como el campo discursivo de la pedagogía, porque lo que nos interesa no es una manera particular de entender la pedagogía o una tradición particular de la pedagogía, sino lo que nos interesaba era tratar de percibir el campo discursivo, lo que llamamos el campo discursivo, que tiene distintas maneras, distintas denominaciones, que obedece a tradiciones específicas, que aporta conceptos particulares, pero que podríamos agruparlo, digamos, en un gran campo que tiene unas preocupaciones centradas en el problema de la educación, la enseñanza, la formación, por ejemplo. Y entonces ahí creo que yo que respondería esa pregunta, ¿no? No es una línea particular, no es un énfasis particular, no es un tipo de pedagogía o discurso pedagógico, sino más bien lo que me interesa es hacer un mapa de las discusiones alrededor de lo que podríamos llamar la pedagogía moderna. Y en ese sentido es que hablaría más bien de la pedagogía moderna como un gran campo discursivo donde hay distintas perspectivas, donde hay distintos conceptos, donde las, cuestiones lingüísticas y culturales aportan y establecen unos elementos singulares pero que se relacionan y se pueden relacionar con otros en un marco, digamos, insisto, amplio. Bueno, gracias, Javier. Bueno, en el chat habían dejado una pregunta, la voy a leer. Dice, hoy en Colombia se pretende reducir la jornada escolar y la jornada laboral de los docentes en la escuela perdón, en las escuelas de la educación básica y media. ¿Qué lugar ocupa el tiempo de los niños en la escuela en la teoría antes expuesta? Bueno, pues l- lo que yo vería es más bien la idea de ampliar el tiempo, ¿no? Ampliar la jornada escolar, por ejemplo. Con esa idea es un ya viejo proyecto, ¿no? De ampliar digamos, el tiempo y las actividades que los niños realizan en la escuela. ¿M? Y desde luego, pues, si pensamos en la escuela como un cronotopo, básicamente, es decir, como una relación particular de tiempo y espacio, de temporalidad y espacialidad, pues desde luego es fundamental mantener esa relación, ¿no? Y mantener, digamos, esa lógica cronotópica que tiene la escuela, de, de espacio-tiempo separado del espacio-tiempo, de otros espacios-tiempos sociales. Yo creo que esa es sobre todo la apuesta, ¿no? La pandemia me parece que si algo nos dejó claro es la necesidad de la escuela, ¿sí? Creo que veníamos antes de la pandemia como con unos ciertos discursos que nos hablaban de la escuela como algo ya ultrapasado y justamente
incluso en la misma pandemia y inmediatamente después de la pandemia, estos discursos de la educación virtual, de la educación a distancia, irrumpieron con gran fuerza, pero definitivamente creo que ninguno de esos discursos, digamos, puede desconocer la importancia y la necesidad de la espaciotemporalidad de la escuela como presencia también, como presencia de cuerpos, ¿no? Desde luego, tenemos unas cifras impresionantes de ampliación de la educación a distancia en los últimos años, eso es evidente, pero definitivamente eso creo que no en ningún momento significa ya un desplazamiento de de la experiencia escolar en su sentido más tradicional. Creo que eso también se lo debemos a la pandemia, ¿no? Esta necesidad de ese espacio diferenciado. Y creo que lo que tenemos que hacer es intentar, para hablar en términos un poco de Mocus y sus colegas cuando hablaron de las fronteras de la escuela, lo que tenemos que hacer es tratar de delimitar las fronteras de la escuela, ¿no? Creo que hemos venido en un proceso de debilitamiento de las fronteras de la escuela y tal vez lo que podríamos hacer hoy y lo que deberíamos intentar hoy es un fortalecimiento de las fronteras de la escuela y justamente un fortalecimiento porque necesitamos eh, consolidar eso que pasa allí en la escuela, que es único, que es particular, que es singular, que no se da en otro lugar, mejor dicho, que no se puede dar en otro lugar. Incluso cuando digo escuela, estoy pensando también en la universidad, ¿no? Hay que fortalecer esas fronteras, porque solo ahí es posible hacer unas cosas. El estudio, solo es posible el estudio ahí, o solo sería posible el estudio ahí, fundamentalmente, ¿sí? Aunque claro, el estudio podría realizarse en otros lugares, pero digamos que como un lugar de gran importancia, la universidad sería un lugar para el estudio y tenemos que fortalecer sobre todo esa idea. Y eso implica establecer unos límites claros de la universidad, ¿no? Como lugar de estudio, por ejemplo. Eso diría. Bueno, yo creo que no hay ninguna otra pregunta. Em, yo tengo una, aunque todavía no la he formulado muy bien, y tiene que ver con la relación entre las nuevas generaciones y las viejas generaciones, ¿cierto? Ese proceso de transmisión, pero también como en ese proceso de transmisión darle cabida a las nuevas formas de infancia que también se están gestando, en donde la infancia ya no es solamente aquella que recibe aquello que las nuevas generaciones les dan, sino que también se piensa la posibilidad de la autonomía, incluso en la infancia, no solamente como un momento posterior que se conquista en la adultez, sino que desde la misma infancia se va gestando. Sí, sí, yo creo, bueno, es que en los últimos años hemos tenido o hemos percibido unas transformaciones tan grandes, en particular por efecto de esas tecnologías de la información y la comunicación, y específicamente sobre la gran presencia que tienen esos aparaticos de los cuales dependemos, nos hemos vuelto dependientes, que tenemos a nuestro lado, en nuestro bolsillo, en nuestra cartera, en nuestra mano a todo momento, nos acostamos al lado de ellos, no los podemos dejar. Esos teléfonos inteligentes y todo lo que implica las redes sociales, en fin, que han sido cosas que cada vez más, digamos, los desarrollos y las implicaciones que eso ha tenido, me llevan a pensar en esta idea, que tenemos que volver a pensar en la mayoría de edad. Es decir, en contra, fíjate, de tu pregunta sobre la infancia o las infancias, yo digo, oiga, ¿y dónde quedó la mayoría de edad? Porque yo siento y que estamos viviendo en un mundo cada vez más infantilizado y en un mundo sin adultos, como decía Mariano Narodowski. Nuestro mundo es un mundo sin adultos. Y es un mundo sin adultos porque, entre otras cosas, no queremos ser adultos. Nadie quiere ser adulto, ni los niños quieren ser adultos, ni los supuestamente adultos, es decir, mayores de edad jurídicamente, no quieren ser adultos, y los viejos tampoco queremos ser adultos. Entonces estamos en un mundo juvenilizado o infantilizado que estas cuestiones y esta forma del capitalismo tardío promueve cada vez más, ¿no? Es una especie de eterna juventud. Y ahí es donde necesariamente tenemos que pensar otra vez en la mayoría de edad. Yo creo que por eso el trabajo de Viesta es tan importante, ¿no? Ese texto que pues ya circula por ahí, pero que traduje en el 2019 en Pedagogía y Saberes,
ese texto de educar o la educación como una forma de ayudar a vivir de una manera adulta en el mundo es clarísimo. Y tenemos que pensar en esa lógica más bien. ¿Mm? Eh, por ejemplo, en un mundo en donde se considera que el libre desarrollo de la personalidad es un derecho fundamental, pues yo creo que tenemos problemas pedagógicos, ¿no? Porque si hay algo antipedagógico es el libre desarrollo de la personalidad. Ese sería un principio antipedagógico. Digamos, es un principio constitucional fundamental, innegable. Pero en términos pedagógicos es una contradicción. Libre desarrollo de la personalidad. Entonces, fíjate que ahí pedagógicamente tendríamos que pensar qué significa eso, ¿no? Y qué tipo de transformación ha habido, porque en términos modernos, no en términos posmodernos, ¿no? En términos modernos era muy evidente que la personalidad era el resultado de un proceso y que la educación tenía que ver con ese proceso que llevaría finalmente a una personalidad. Por tanto, no puede dar libre desarrollo de la personalidad. Y es interesante porque si miramos las sentencias de la Corte y las discusiones y los salvamentos de voto que algunos de los magistrados han hecho frente al concepto de libre desarrollo de la personalidad, nos encontramos con que eso no es algo así tan simple y tan fácil, ¿no? Que podemos asumir. A mí me parece que una de las cosas difíciles que tenemos hoy en las instituciones escolares es que abandonamos el lenguaje pedagógico y asumimos un lenguaje jurídico y hemos aceptado silenciosamente el principio de libre desarrollo de la personalidad, que es un asunto, insisto, de orden jurídico, de orden del derecho, pero no de orden pedagógico, y no hemos podido decir nada sobre eso. Entonces, esa idea de volver a pensar más bien en el adulto y en la manera adulta de vivir, creo que ameritaría hoy también una reflexión, no solamente pensar en la multiplicidad y en la diversidad de las infancias, que desde luego es un tema interesante y sobre eso yo trabajé hace unos años, pero insisto que ante lo que pasa hoy en el mundo, pues no podemos dejar al mundo sin adultos. Entonces también tenemos que pensar un poco en eso, ¿no? Eso diría. Bueno, y ya para terminar, Carolina, ¿tiene algo que decir? Gracias, pero ahí no hay una mano levantada primero que yo, la de Javier. O No, esa ya. está levantada desde antes. Ah, No, ok. no la bajó, mejor dicho. Ah, ok, yo bajo la mía. Bueno, ay, Dios mío, un minuto. Se me fue. Era para devolverme un poquito respecto a el concepto de esperanza, que siento que siempre se ha tomado en una vía, pero ya hoy nos están mostrando ahí hay otra vía que también en términos pedagógicos es importante abordarlo, en el sentido de que la esperanza tal vez nos puede adormecer y dejarnos inmóviles, esperando el cambio. Entonces, desde la pedagogía, ¿cómo? No, esa pregunta por los como tampoco. Desde la pedagogía, más bien, ¿qué estamos haciendo o qué estamos proponiendo para no quedarnos inmóviles esperando, ¿cierto? ¿Cuáles son las discusiones que estamos poniendo y qué tanto somos capaces de sostener las discusiones y las implicaciones que esas discusiones que tal vez nos lleven a decisiones tengan? Entonces pienso, bueno, como siempre, todos estos cursos son detonantes y quedan en punta y un montón de cosas ahí para abordar. Y a propósito de eso, pues nosotros desde el pregrado de pedagogía, y si le pueden activar el micrófono a Ela también para que me ayude aquí, ya pues por tiempo no tenemos posibilidad de leerlo, pero estamos movilizándonos en la que estamos pidiendo respuestas por la remoción que hacen de nuestra actual coordinadora. Entonces, lo que queremos volver a expresar aquí en este espacio es que desde el pregrado seguimos pues en conversaciones con nuestros administrativos y a la espera de respuestas concretas sobre las razones de la remoción de su cargo, que encontramos ha hecho en Jueves, a propósito del libro, creo debe estar próximo a salir. Hicimos un pre-lanzamiento en la Semana de la Pedagogía, muy breve, pero creo que debe estar saliendo en Cooperativa Magisterio. No sé cómo tengan la distribución allá en Medellín y en otras ciudades, pero es por la Cooperativa Magisterio que
sería la distribución. Entonces, muchas gracias, nos vemos el jueves a las 8, ¿no? Nuevamente. Qué rico, gracias. A ver si continuamos porque lo de la mayoría de edad también es un tema bien, bien, bien importante. Gracias, hasta luego. Listo, a ustedes, muy amable, buen Hasta día. luego, muchas gracias. Bueno, chao.